Continuemos con la lectura del capítulo 3 de la primera parte de Conversación en la Catedral, que nos remite a el Odriato en los años 50, el gobierno encabezado por el general Odría, Manuel Odría, quien en ese momento gobernaba el Perú a través de una dictadura que queda plasmada en la literatura de Mario Vargas Llosa y que lo ha marcado de alguna manera, y que vamos a compartir a través de Conversación en la Catedral. Empecemos. El teniente ni siquiera bostezó durante el viaje. Estuvo todo el tiempo hablando de la revolución, explicándole al sargento que manejaba el jeep cómo ahora que Odría había subido al poder, entrarían en vereda los apristas y fumando unos cigarrillos que olían a guano. Habían salido de Lima a la madrugada y solo se detuvieron una vez en Surco para mostrar el salvoconducto a una patrulla que controlaba los vehículos en la carretera. Entraron a Chincha a las 7 de la mañana. La revolución ni se notaba aquí. Las calles estaban alborotadas de escolares. No se veía tropa en las esquinas. El teniente saltó a la vereda. Entró al café-restaurant Mi Patria. Escuchó en la radio, con un fondo de marcha militar, el mismo comunicado que oía hacía 2 días. Acodado en el mostrador, pidió un café con leche y un sándwich de queso mantecoso. Al hombre con camiseta y de cara avinagrada que lo atendió le preguntó si conocía a Cayo Bermúdez, un comerciante de aquí. ¿Lo iba a, revolvió el nombre los ojos, meter preso? ¿Era aprista el tal Bermúdez? ¿Qué iba a hacer? No se metía en política. Mejor, la política era para los vagos, no para la gente de trabajo. El teniente lo buscaba por un asunto personal. Aquí no lo iba a encontrar, no venía nunca. Vivía en una casita amarilla detrás de la iglesia. Era la única de ese color. Sus vecinas eran blancas o grises y había también una marrón. El teniente tocó la puerta y esperó y oyó pasos y una voz. ¿Quién es? ¿Está el señor Bermúdez?, dijo el teniente. La puerta se abrió gruñendo y se adelantó una mujer, una indiota con la cara negruzca y llena de lunares. Don. La gente en Chincha decía, quien te viera y quien te ve, porque de muchacha era presentable. El día y la noche, le digo. ¡Qué cambiazo, don! Tenía los pelos revueltos, el chal de lana que le cubría los hombros, parecía un crudo. ¿No está? Miraba a través, con unos avarientos ojos recelosos. ¿Qué se le ofrece? Soy su señora. ¿Volverá pronto? El teniente examinó a la mujer con sorpresa, con desconfianza. ¿Puedo esperarlo? Ella se apartó de la puerta. Adentro, el teniente se sintió mareado entre los muebles macizos, los jarrones sin flores, la máquina de coser y las paredes consteladas de sombritas o agujeros o moscas. La mujer abrió una ventana. Entró una lengua de sol. Todo estaba gastado. Sobraban cosas en el cuarto. Cajones arrumados contra los rincones, pilas de periódicos. La mujer murmuró permiso y se esfumó en la boca oscura de un pasillo. El oyente oyó silbar en alguna parte a un canario. ¿Si era su mujer de veras, don? Su mujer ante Dios, claro que sí. Una historia que sacudió Chincha. ¿Cómo comenzó, don? Una punta de años atrás, cuando la familia Bermúdez salió de la hacienda de los de la Flor. La familia, es decir, el buitre, la beata doña Catalina y el hijo don Cayo, que por entonces estaría gateando. El buitre había sido capataz de la hacienda y cuando se vino a Chincha la gente decía, los de la Flor lo han votado por ladrón. En Chincha se dedicó a prestamista. A alguien le faltaba plata. Iba donde el buitre. Necesito tanto. ¿Qué me das en prenda? Este animalito, este reloj. Y si uno no pagaba, él se quedaba con la prenda, y las comisiones del buitre eran tan bárbaras que sus deudores iban muertos. El buitre, por eso, don, vivía de los cadáveres. Se llenó de platita en pocos años.
y la cerró con broche de oro cuando el gobierno del general Bermúdez comenzó a encarcelar y deportar apristas. El subprefecto Núñez daba la orden. El capitán Rascachucha metía en chirona a la aprista y corría a la familia. El buitre le remataba sus cosas y después, entre los tres, se repartían la torta. Y con la plata del buitre se volvió importante, don. Hasta fue alcalde de Chincha y se lo vio con tongo en la plaza de armas, en los desfiles de fiestas patrias, y se llenó de humos. Le dio porque su hijo se pusiera siempre zapatos y no se juntara con morenos. De chicos, ellos jugaban fútbol, robaban frutas en las huertas. Ambrosio se metía a su casa y al buitre no le importaba. Cuando se volvieron platudos, en cambio, lo botaban y a don Cayo lo reñían si lo pescaban con él. ¿Su sirviente? ¿Qué va? Don, su amigo, pero solo cuando eran de este tamaño. La negra tenía entonces su puesto cerca de la esquina donde vivía don Cayo, y él y Ambrosio se la pasaban mataparreando. Después los paró el buitre, don. La vida. A don Cayo lo metieron en el colegio José Pardo, y a Ambrosio y a Perpetuo, la negra, avergonzada por lo del trifulcio, del trifulcio, se los llevó a Mala. Y cuando volvieron a Chincha, don Cayo era inseparable uno del José Pardo, el serrano. Ambrosio lo encontraba en la calle y ya no le decía tú, sino usted. En las actuaciones del José Pardo, don Cayo recitaba, leía su discursito, en los desfiles llevaba el gallardete. El niño prodigio de Chincha, decían, un futuro cráneo, y que al buitre se le hacía agua en la boca hablando de su hijo, y que decía llegará muy alto, decían. Lo cierto es que llegó, ¿no, don? ¿Cree que tardará mucho? El teniente aplastó su cigarrillo en el cenicero. ¿No sabe dónde está? Y yo también me casé, dice Santiago. ¿Y tú no te has casado? A veces vuelve a almorzar tardísimo, murmuró la mujer. Si quiere, deme el recado. Usted también, niño, siendo tan joven, dice Ambrosio. Lo esperaré, dijo el teniente. Ojalá no se demore mucho. Ya estaba en el último año del colegio el buitre. Lo iba a mandar a Lima a estudiar para Leguleyo y don Cayo era pintado para eso, decían. Ambrosio vivía entonces en la ranchería que estaba a la salida de Chinchadón, yendo hacia lo que fue después Grocio Prado. Y ahí lo había pescado una vez y ahí mismo captado, que se había hecho la vaca y ahí mismo pensado, ¿quién es la hembrita? ¿Montándosela? No, don, mirándola con ojos de loco. Se hacía el disimulado, el que aguaitaba los ranchos, el que esperaba. Había dejado sus libros en el suelo, estaba arrodillado, los ojos se le torcían hacia la ranchería, y Ambrosio decía, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Era la Rosa, don, la hija de la lechera Túmula, una flaquita sin nada de particular, entonces parecía blanquita y no india. Hay criaturas que nacen feas y después mejoran. La Rosa comenzó pasable y terminó cuco. Pasable, ni bien ni mal. Una de esas a las que un blanco les hace un favor una vez y si te vi, me olvidé. Las tetitas a medio salir, un cuerpo jovencito y nada más. Pero tan sucia que ni para misa se arreglaba. Se la veía por Chincha, arreando el burro con las tinajas, don, vendiendo poronguitos de casa en casa. La hija de la túmula, el hijo del buitre. Imagínese el escandalazo, don. El buitre tenía ya una ferretería y un almacén, y dicen que decía cuando el muchacho vuelva de Lima, de doctor levantará los negocios como espuma. Doña Catalina paraba en la iglesia, íntima del cura, tómbolas para los pobres, acción católica, y el hijo dándole vueltas a la hija de la lechera. ¿A quién le iba a caber en la cabeza? Pero fue así, don. Le llamaría la atención su manerita de caminar o algo. Hay quien prefiere los animalitos chuscos a los finos, dicen. Pensaría, la trabajo, mojo y la dejo. Y ella se daría cuenta que el blanquito babeaba por ella y pensaría, dejo que me trabaje, dejo que me moje y lo cojo. El caso es que don Cayo cayó, don. ¿Qué se le ofrecía? El teniente abrió los ojos, se puso de pie de un salto. Disculpe, me quedé dormido. Se pasó la mano por la cara.
tosió. ¿El señor Bermúdez? Junto a la horrible mujer había un hombre de cara reseca y ácida, cuarentón, en mangas de camisa, con un maletín bajo el brazo. La boca tan ancha del pantalón le cubría los zapatos. Un pantalón marinero, alcanzó a pensar el teniente de payaso. Para servirlo, dijo el hombre, como aburrido o disgustado. ¿Hace mucho que me espera? Vaya haciendo sus maletas, dijo el teniente jovialmente. Me lo llevo a Lima. Pero el hombre no se inmutó. Su cara no sonrió. Sus ojos no se sorprendieron, ni alarmaron, ni alegraron. Lo observaban con la misma monotonía indiferente de antes. ¿A Lima? Dijo despacito, las pupilas sin luz. ¿Quién me necesita a mí en Lima? Nada menos que el coronel Espina, dijo el teniente con una vocecita triunfal. El ministro de gobierno, nada menos. La mujer abrió la boca. Bermúdez no pestañeó. Permaneció inexpresivo. Luego, un amago de sonrisa alteró el soñoliento fastidio de su rostro. Un segundo después sus ojos volvieron a desinteresarse y aburrirse. Le patea el hígado, pensó el teniente. Un amargado de la vida, con la mujer que se ha echado encima, se comprende. Bermúdez tiró el maletín al sofá. ¿De veras? Ayer oí que Espina es uno de los ministros de la Junta. Sacó una cajetilla de Inca. Ofreció un desganado cigarrillo al teniente. ¿No le dijo el Serrano para qué quiere verme? Solo que lo necesita con urgencia. ¿El Serrano? Pensó el teniente. Y que me lo lleve a Lima, aunque tenga que ponerle una pistola en el pecho. Bermúdez se dejó caer en el sillón. Cruzó las piernas, arrojó una bocanada de humo que nubló su cara, y cuando el humo se desvaneció, el teniente vio que le sonreía como haciéndole un favor. Pensó, como burlándose de mí. Está difícil que salga hoy de Chincha, dijo con una disolvente flojera. Hay un negocio que está por cerrarse en una hacienda de acá. Si a uno lo llama el ministro de gobierno, no se ponen peros, dijo el teniente. Hágame el favor, señor Bermúdez. 2 tractores nuevos, una buena comisión, explicaba Bermúdez a las moscas o agujeros o sombras. No estoy para paseos a Lima ahora. ¿Tractores? El teniente hizo un ademán irritado. Piense un poco con la cabeza, por favor, y no perdamos tiempo. Bermúdez dio una pitada, entrecerrando los ojos fríos, y expulsó el humo sin apuro. Cuando uno anda agobiado por las letras, no hay más remedio que pensar en los tractores, dijo, como si no lo oyera ni viera. Dígale al Serrano que iré un día de estos. El teniente lo miraba consternado, divertido, confundido. A este paso iba a tener que sacar la pistola y ponerla en el pecho, señor Bermúdez. A este paso se iban a reír de él. Pero don Cayo como si nada, don. Se tiraba la vaca y caía por la ranchería y las mujeres lo señalaban. Rosa se secreteaban y se reían. Rosita, mira quién viene. La hija de la túmula. Andaba sobradísima, don. Imagínese que el hijo del buitre viniera hasta aquí para verla, creidísima. No salía a conversar con él, se respingaba, corría donde sus amigas, pura risa, puro coqueteo. A él no le importaba que la muchacha le hiciera desplantes, eso parecía calentarlo más. Una sabida de película, la hija de la túmula, don. Y su madre ni se diga, cualquiera se daba cuenta, pero él no. Aguantaba, esperaba, volvía a la ranchería. La cholita caería un día negro. Él fue el que cayó, don. ¿No ve que le sobra, en vez de agradecerle que se fije en ella, don Cayo? Mándela al diablo, don Cayo. Pero él, como si le hubieran dado chamico, ahí detrás correteándola, y la gente comenzó a chismear. Hay la mar de habladurías, don Cayo. A él, ¡qué mierda! Él hacía lo que le mandaba el estómago, y el estómago le mandaba tirarse a la muchacha, claro. Muy bien. ¿Quién se lo iba a reprochar? Cualquier blanquito se encamota de una cholita. Le hace su trabajito, ¿y a quién le importa, no, don? Pero don Cayo la perseguía como si la cosa fuera en serio. ¿No era locura? Y más locura era que la Rosa se daba el lujo de basurearlo. Aparentaba que se daba el lujo, don.
Ya pusimos gasolina. Ya avisé a Lima que llegaríamos a eso de las 3:30, dijo el teniente. Cuando usted quiera, señor Bermúdez. Bermúdez se había cambiado la camisa y llevaba un terno gris. Tenía en la mano un maletín, un sombrerito ajado, anteojos de sol. ¿Ese es todo su equipaje?, dijo el teniente. Faltan 40 maletas, gruñó Bermúdez sin abrir la boca. Partamos. Quiero regresar a Chincha hoy mismo. La mujer miraba al sargento, que medía el aceite del jeep. Se había sacado el mandil. El apretado vestido dibujaba su vientre combado, las caderas que se derramaban. Perdóneme por, le dio la mano el teniente, robármelo a su esposo. Pero ella no se rió. Bermúdez había subido al asiento trasero del jeep y ella lo miraba como si lo odiara, pensó el teniente. ¿O no fuera a verlo más? Subió al jeep, vio a Bermúdez hacer a la mujer un vago adiós y partieron. El sol ardía, las calles estaban desiertas. Un vaho nauseabundo ascendía desde el pavimento, los vidrios de las casas destellaban. ¿Hace mucho que no va a Lima?, trató de ser amable el teniente. Voy 2 o 3 veces al año, por negocios, dijo sin afecto, sin gracia. La vocecita remolona, mecánica, descontenta del mundo. Represento algunas firmas agrícolas aquí. No llegamos a casarnos, pero yo también tuve mi mujer, dice Ambrosio. ¿Y cómo es que no van bien sus negocios?, dijo el teniente. ¿No son ricachos los hacendados de aquí? Mucho algodón, ¿no? ¿Tuviste?, dice Santiago. ¿Te peleaste con ella? En otras épocas iba bien, dijo Bermúdez. No es el hombre más antipático del Perú porque todavía está vivo el coronel Espina, pensó el teniente. Pero después del coronel, ¿quién sino este? Con control de cambios, los algodoneros dejaron de ganar lo que antes. Ahora hay que sudar sangre para venderles una lampa. Se me murió allá en Pucallpa, niño, dice Ambrosio. Me dejó una hijita. Bueno, por eso hemos hecho la revolución, dijo el teniente de buen humor. Se acabó el caos. Ahora con el ejército arriba, todo el mundo en vereda. Ya verá que con Odría las cosas van a ir mejor. ¿De veras?, bostezó Bermúdez. Aquí cambian las personas, teniente. Nunca las cosas. ¿No lee los periódicos? ¿No oye la radio?, insistió el teniente risueño. Ya comenzó la limpieza. Apristas, pillos, comunistas, todos en Chirona. No va a quedar un pericote suelto en plaza. ¿Y qué fuiste a hacer a Pucallpa?, dice Santiago. Saldrán otros, dijo ásperamente Bermúdez. Para limpiar el Perú de pericotes tendrán que lanzarnos unas bombitas y desaparecernos del mapa. A trabajar, pues niño, dice Ambrosio. Mejor dicho, a buscar trabajo. ¿Eso va en serio o en broma?, dijo el teniente. Mi viejo sabía que tú estabas allá, dice Santiago. No me gusta bromear, dijo Bermúdez. Siempre hablo en serio. El jeep atravesaba un valle. El aire olía a mariscos y a lo lejos se divisaban colinas terrosas, arenales. El sargento manejaba mordisqueando un cigarrillo y el teniente tenía hundido el kepi hasta las orejas. Ven, se tomarían unas cervecitas, negro. Había tenido una conversación de amigos, don. Me necesitaba, había pensado Ambrosio, y por supuesto se trataba de la Rosa. Le había conseguido una camioneta, un fundito, y convencido a su amigo el Serrano. Y quería que también lo ayudara Ambrosio. Pero si había lío, ¿qué lío podía haber? ¿Acaso tenía padre o hermanos la muchacha? No solo a la túmula basura. Él encantado de ayudarlo. Solo que no lo asustaba la túmula, don Cayo, ni la gente de la ranchería. Pero ¿y su papá, don Cayo? ¿Por qué si el buitre se enteraba a don Cayo, solo le caería su paliza? ¿Pero y a él? No se iba a enterar, negro. Se iba a Lima por 3 días y cuando volviera la Rosa estaría en la ranchería de nuevo. Ambrosio se había tragado el cuento, don. Lo ayudó engañado. Porque una cosa es que se robara a la muchacha por una noche, se sacara el clavo y la soltara, y otra, no don, que se casara con ella. El bandido de don Cayo los había hecho tontos a él y al Serrano, don. A todos menos a la Rosa, menos a la túmula. En Chincha decían, la que salió ganando fue la hija de la lechera.
que de repartir leche en burro pasó a señora y nuera del buitre. Todos los demás perdieron. Don Cayo, sus padres, hasta la túmula, porque perdió a su hija. O sea que la Rosa fue una resabida de Coliseo. ¿Quién hubiera dicho, don? Tan poquita cosa, la muy zapa se sacó la lotería y más. ¿Qué tenía que hacer Ambrosio, don? Ir a la plaza a las 9 y había ido y esperado y lo recogieron, dieron vueltas. Y cuando la gente se metió a dormir, cuadraron la camioneta junto a la casa de don Mauro Cruz, el sordo. Don Cayo estaba citado ahí con la muchacha a las 10. Claro que vino. ¿Qué no iba a venir? Se apareció don Cayo, se le adelantó y ellos se quedaron en la camioneta. Y le dijo algo, o ella adivinaría algo. El hecho es que de repente la hija de la túmula se echó a correr y don Cayo a gritar: ¡alcánzala! Así que Ambrosio corrió, la alcanzó y se la echó al hombro y la trajo y la sentó en la camioneta. Ahí había pescado las mañas de la Rosa, don. Ahí visto que se las traía. Ni un grito, ni un ay, solo carrentas, rasguñitos y puñetitos. Lo más fácil era poner a chillar. Hubiera salido gente, se le hubiera venido encima media ranchería, ¿no? Quería que se la robaran. Estaba esperando que se la robaran. Una loba, ¿no es cierto, don? ¿Qué iba a estar muerta de miedo? ¿Qué iba a haber perdido la voz? Pataleó y arañó cuando la tenía cargada y en la camioneta se hacía la que lloraba, porque se tapaba la cara, pero Ambrosio no la sentía llorar. El serrano metió fierro a fondo, la camioneta se desbocó por la trocha. Llegaron al fundito y don Cayo se bajó y la Rosa, sin que hubiera necesidad de cargarla, derechita se metió a la casa. ¿Ve, don? Ambrosio se fue a dormir pensando qué cara pondría al día siguiente la Rosa, y si le contarían a la túmula, y si la túmula a la negra, y si la negra lo molería. No sospechaba lo que iba a pasar, don, porque la Rosa no volvió al día siguiente, ni don Cayo tampoco, ni al siguiente, ni al siguiente. En la ranchería la túmula era puro llanto. Y en Chincha, doña Catalina puro llanto, y Ambrosio no sabía dónde meterse. Al tercer día llegó el buitre, y dio parte a la policía, y la túmula había dado parte también. Imagínese las murmuraciones, don. Si el serrano y Ambrosio se veían en la calle, ni se hablaban, él también andaría saltoncísimo. Solo se aparecieron a la semana, don. No lo habían obligado a nadie, no lo habían obligado. Nadie le había puesto un revólver en el pecho diciéndole a la iglesia o a la tumba. Se había buscado su cura por su propia voluntad. Dicen que los vieron bajar de un ómnibus en la plaza de armas, que él llevaba a la Rosa del brazo, que lo vieron entrar a la casa del buitre como si volvieran de un paseo. Se le presentaría ahí, de repente, juntos, figúrese. Don Cayo sacaría su certificado y le diría: nos hemos casado. ¿Se da cuenta qué cara pondría el buitre? Don, ¿qué era ese lío? ¿Están cazando pericotes ahí, teniente? Con una sonrisa desabrida. Bermúdez señalaba el parque universitario. ¿Qué pasa en San Marcos? Barreras militares cerraban las 4 esquinas del parque universitario. Había patrullas de soldados con cascos, guardia de asalto y policías a caballo. Abajo la dictadura, decían unos cartelones colgados de los muros de San Marcos. Solo el aprismo salvará al Perú. La puerta principal de la universidad estaba cerrada y crespones de luto oscilaban en los balcones, y en los techos unas cabezas diminutas espiaban los movimientos de soldados y guardias. Las paredes del recinto universitario transpiraban un rumor que crecía y decrecía entre salvas de aplausos. Unos cuantos apristas andan metidos ahí desde el 27 de octubre. El teniente hacía unas señas al oficial que comandaba la barrera de la avenida Abancay. Los búfalos no escarmientan. ¿Y por qué no les meten bala?, dijo Bermúdez. Así es como el ejército ha comenzado la limpieza. Mejor dicho, tono de pregunta. ¿Así es como el ejército ha comenzado la limpieza? Un alférez de policía se acercó al jeep. Saludó y examinó el salvoconducto que le alcanzó el teniente. ¿Cómo van esos subversivos?, dijo el teniente señalando San Marcos. Ahí, metiendo bulla, dijo el alférez.
A rato tiran sus piedritas. Pueden pasar, mi teniente. Los guardias apartaron los caballetes y el jeep atravesó el parque universitario. Sobre los ondulantes crespones había unas cartulinas blancas. Estamos de duelo por la libertad. Y unas tibias y calaveras dibujadas con pintura negra. Yo les metería bala, pero el coronel Espina quiere rendirlos, por hambre, dijo el teniente. ¿Cómo andan las cosas en provincias?, dijo Bermúdez. En el norte habría líos, me imagino. Ahí los apristas son fuertes. Todo tranquilo. Eso de que el APRA controlaba el Perú es un gran cuento, dijo el teniente. Ya vio. Los líderes corrieron a asilarse en las embajadas. Nunca se ha visto una revolución más pacífica, señor Bermúdez, y esto de San Marcos se despachaba en un minuto si la superioridad quisiera. No había despliegue militar en las calles del centro. Solo en la Plaza Italia aparecieron de nuevo soldados encasquetados. Bermúdez bajó del jeep, se desperezó, dio unos pasos, esperó al teniente mirándolo con abulia. ¿No ha entrado nunca al ministerio?, lo animó el teniente. El edificio es viejo, pero hay oficinas elegantísimas. La del coronel tiene cuadros y todo. Entraron, y no habían pasado 2 minutos cuando la puerta se abrió, como si hubiera habido un terremoto adentro, y don Cayo y la Rosa salieron dando tumbos. Y el buitre, detrás, sapos y culebras, y embistiendo como un toro. Algo macanudo, dicen don. Su furia no era contra la hija de la túmula. Ella parece que no le pegaba, solo a su hijo. Lo tumbaba de un puñetazo, lo levantaba de un patadón y así hasta la plaza de armas. Ahí lo agarraron porque si no lo mataba. No se conformaba de que se le hubiera casado así, siendo mocoso, y sobre todo con quién. No se conformó nunca, por supuesto, ni volvió a ver a don Cayo, ni a darle medio. Don Cayo tuvo que empezar a ganarse los frijoles para él y para la Rosa. Ni siquiera el colegio terminó, en el que el buitre decía será el futuro cráneo. Si en vez del cura los hubiera casado un alcalde, el buitre en un 2x3 arreglaba el asunto. Pero, ¿qué arreglo había con Dios, don? Siendo doña Catalina la beata que era, además consultarían, el cura les diría no hay nada que hacer. La religión es la religión y hasta que la muerte los separe. Así que el buitre no le quedó más remedio que desesperarse. Dicen que le dio una paliza al curita que los casó, que después no querían darle la absolución y que de penitencia le hicieron pagar una de las torres de la nueva iglesia de Chincha. O sea que hasta la religión sacó su lonja de este asunto, don. A la parejita del buitre no la vio más. Parece que cuando se sintió morir preguntó, ¿tengo nietos? Tal vez, si hubiera tenido, le hubiera perdonado a don Cayo. Pero la Rosa no solo se le había vuelto un cucodón. Para colmo, no se llenó nunca. Dicen que para que su hijo no heredara. El buitre comenzó a botar lo que tenía en borracheras y limosnas, que si la muerte no lo agarra desprevenido, también hubiera regalado la casita que tenía detrás de la iglesia. No le dio tiempo, don. ¿Que por qué siguió tantos años con la idiota? Eso le decía todo el mundo al buitre. Se le pasará el camote y la mandará de nuevo donde la túmula y usted recuperará a su hijo. Pero no lo hizo. ¿Por qué sería? Por la religión no creo. Don Cayo no iba a la iglesia. ¿Por hacer rabiar al padre, don? ¿Porque lo odiaba al buitre, dice usted? ¿Para defraudarlo? ¿Para que viera cómo se hacía humo las esperanzas que tenía puestas en él? ¿Joderse para matar de decepción al padre? ¿Usted cree que por eso, don? Hacerlo sufrir costara lo que costara, aunque sea convirtiéndose él mismo en basura. Bueno, yo no sé, don, si usted cree será por eso. No se ponga así, don. Si estábamos conversando de lo más bien, don. ¿Se siente mal? Usted no estaba hablando del buitre y don Cayo, sino de usted y del niño Santiago, ¿no, don? ¿Está bien? Me callo, don. Ya sé que no estaba hablando conmigo. No he dicho nada, don. No se ponga así. ¿Cómo es Pucallpa?, dice Santiago. Un pueblito que no vale nada, dice Ambrosio. ¿No conoce, niño? Me he pasado la vida soñando con viajar y solo he ido hasta el kilómetro 80 una vez, dice Santiago. ¿Tú has viajado un poco siquiera?
En mala hora, niño, dice Ambrosio. Pucallpa solo me trajo desgracias. Quiere decir que te ha ido mal, dijo el coronel Espina. Peor que el resto de la promoción. No tienes un cobre, te has quedado de provinciano. No he tenido tiempo para rendirle la pista al resto de la promoción, dijo Bermúdez, calmadamente mirando a Espina sin arrogancia y sin modestia. Pero claro, a ti te ha ido mejor que a todos los demás juntos. El mejor alumno, el más inteligente, el más chancón, dijo Espina. Bermúdez era presidente y Espina su ministro, decía el tordo. ¿Te acuerdas? Ya entonces quería ser ministro de veras, dijo Bermúdez con una risita agria. Ya está, ya eres. Estarás contento, ¿no? No lo he pedido, no lo he buscado. El coronel Espina abrió los brazos con resignación. Me lo han impuesto y lo he aceptado, como un deber. En Chincha decían que eras un militar apristón, que había sido un cóctel que dio Aya de la Torre. Siguió sonriendo Bermúdez sin convicción. Y ahora fíjate, cazando apristas como pericotes. Así decía el tenientito que me mandaste. Y a propósito, ya va siendo hora de que me digas, ¿por qué tanto honor conmigo? La puerta del despacho se abrió. Entró un hombre de rostro circunspecto, haciendo venias, con unos papeles en las manos. ¿Podía, señor ministro? Pero el coronel, después doctor Alcibiades, lo inmovilizó con un gesto, que no los interrumpiera nadie. El hombre hizo otra venia. Muy bien, señor ministro, y salió. Señor ministro, carraspeó Bermúdez sin nostalgia, mirando letárgicamente en torno. Me parece mentira, como estar sentado aquí, como que seamos cincuentones ya los dos. El coronel Espina le sonreía con afecto. Había perdido mucho pelo, pero los mechones que conservaba no tenían una cana, y su cobriza cara se mantenía lozana. Paseaba despacio sus ojos por el rostro curtido e indolente de Bermúdez, por el cuerpo avejentado y ascético, encogido en el vasto sillón de terciopelo rojo. Te fregaste por ese matrimonio absurdo, dijo, con voz dulzona y paternal. Fue el gran error de tu vida, Cayo. Yo te lo previne, acuérdate. ¿Me has mandado a buscar para hablarme de mi matrimonio? Dijo sin ira, sin ímpetu, la mediocre vocecita de siempre. Una palabra más y me voy. Sigues igual, no aguantas pulgas, se rió Espina. ¿Cómo está Rosa? Ya sé que no has tenido hijos. Ya no te importa. Vamos al grano de una vez, dijo Bermúdez. Una sombra de fatiga veló sus ojos. Su boca estaba fruncida con impaciencia. Techos, cornisas, azoteas, basurales aéreos se recortaban sobre nubes obesas, porque las ventanas detrás de Espina, por las ventanas detrás de Espina. Aunque nos hayamos visto poco, tú has seguido siendo mi mejor amigo. Casi se entristeció el coronel. De chicos yo te estimaba, Cayo. Más que tú a mí. Te admiraba. Hasta te tenía envidia. Bermúdez escrutaba al coronel imperturbable. El cigarrillo que tenía en la mano se había consumido. La ceniza caía sobre la alfombra. Las volutas de humo rompían contra su cara como olas contra rocas pardas. Cuando estuve de ministro de Bustamante, toda la promoción me buscó, menos tú, dijo Espina. ¿Por qué? Estabas en mala situación, habíamos sido como hermanos. Yo hubiera podido ayudarte. Vinieron como perros a lamerme las manos, a pedirme recomendaciones y a proponerme negociados, dijo Bermúdez. Como yo no vine, dirías, este anda rico o ya se murió. Sabía que estabas vivo, pero medio muerto de hambre, dijo Espina. No me interrumpas, déjame hablar. Es que todavía eres muy lento, dijo Bermúdez. Hay que sacarte las palabras con tirabuzón, como en el José Pardo. Quiero servirte, murmuró Espina. Dime qué puedo hacer por ti. Dame movilidad para regresar a Chincha, susurró Bermúdez. El jeep, un pasaje en colectivo, lo que sea. Por este paseíto a Lima puedo perder un negocio interesante. Estás contento con tu suerte. No te importa llegar a viejo de provinciano y sin un medio, dijo Espina. Ya no eres ambicioso, Cayo. Pero todavía soy orgulloso, dijo Bermúdez, secamente.
No me gusta recibir favores. ¿Eso es todo lo que querías decirme? El coronel lo observaba, como midiéndolo, adivinándolo, y la sonrisita cordial que había estado flotando en sus labios se esfumó. Junto a las manos, de uñas enceradas, adelantó la cabeza. ¿Al pan pan y al vino vino, Cayo? Dijo con súbita energía. Ya era hora. Bermúdez aplastó la colilla en el cenicero. Me estabas cansando con tantas declaraciones de amor. Odría necesita gente de confianza. El coronel contaba las sílabas como si su seguridad y su desenvoltura se vieran de pronto amenazadas. Aquí todos están con nosotros y nadie está con nosotros. La prensa y la sociedad agraria solo quieren que suprimamos el control de cambios y protejamos la libertad de comercio. Como ustedes le van a dar a gusto, no hay problema, dijo Bermúdez, ¿no? El comercio llama a Odría el salvador de la patria solo por odio al APRA, dijo el coronel Espina. Esos solo quieren que tengamos a los apristas a la sombra. Ya es cosa hecha, dijo Bermúdez. Tampoco hay problema por ahí, ¿no? Y la Internacional, la Cerro y demás compañías solo quieren un gobierno fuerte que les tenga tranquilos a los sindicatos, continuó Espina, sin escucharlo. Cuando uno tira para su lado, ¿ves? Los exportadores, los antiapristas, los gringos y demás, el ejército, dijo Bermúdez. La platita y la fuerza. No sé de qué se puede quejar Odría. No se puede pedir más. El presidente conoce la mentalidad de estos hijos de puta, dijo el coronel Espina. Hoy te apoyan, mañana te clavan el puñal en la espalda. Como se lo clavaron ustedes a Bustamante, sonrió Bermúdez, pero el coronel no se rió. Bueno, mientras los tengan contentos apoyarán al régimen. Después se conseguirán otro general y lo sacarán a ustedes. ¿Siempre no ha sido así en el Perú? Esta vez no va a ser así, dijo el coronel Espina. Nosotros vamos a guardar nuestras espaldas. Me parece muy bien, dijo Bermúdez, ahogando un bostezo. Pero, ¿yo qué pito toco en todo esto? Le he hablado al presidente de ti. El coronel Espina consideró un momento el efecto de sus palabras, pero Bermúdez no había cambiado de expresión. El codo en el brazo del sillón, la cara sobre la palma abierta. Escuchaba inmóvil. Estábamos barajando nombres para la dirección de gobierno y el tuyo se me vino a la boca y lo solté. ¿Hice una estupidez? Cayó. Un gesto de contrariedad o fatiga o duda a pesar. Torció su boca y achicó sus ojos. Permaneció unos segundos con una expresión ausente y luego buscó la cara de Bermúdez. Estaba allí, idéntica, absolutamente quieta, esperando. Un cargo oscuro, pero importante para la seguridad del régimen, añadió el coronel. ¿Hice una estupidez? Ahí necesitas a alguien que sea como tu otro yo. Me advirtieron, tu brazo derecho. Y tu nombre se me vino a la boca y lo solté, sin pensar. ¿Ya ves? Te hablo francamente. ¿Hice una estupidez? Bermúdez había sacado otro cigarrillo, lo había encendido. Chupó encogiendo un poco la boca. Se mordió apenas el labio inferior, miró la brasa, el humo, la ventana, los muladares de los techos limeños. Yo sé que tú quieres. Yo sé que si quieres, tú eres mi hombre, dijo el coronel Espina. Ya veo que tienes confianza en tu viejo condiscípulo, dijo al fin Bermúdez, tan bajo que el coronel avanzó la cabeza. Haber elegido a este provinciano frustrado y sin experiencia para ser tu brazo derecho es todo un honor, Serrano. Déjate ironías. Espina dio un golpecito en la mesa. Dime si aceptas o no. Una cosa así no se decide tan rápido, dijo Bermúdez. Dame unos días para darle vueltas. No te doy ni media hora. Vas a contestarme ahora mismo, dijo Espina. El presidente me espera a las 6 en Palacio. Si aceptas, vienes conmigo para que te lo presente. Si no, puedes regresarte a Chincha. Las funciones de director de gobierno me las imagino, dijo Bermúdez. En cambio, no me imagino el sueldo. Un sueldo básico y un gasto de representación, y unos gastos de representación, dijo el coronel Espina. Unos 5 o 6 mil soles, calculo. Yo sé que no es mucho. Es bastante para vivir modestamente, sonrió apenas Bermúdez. Como yo soy un hombre modesto, me alcanzaría. Ni una palabra más entonces, dijo el coronel Espina. Pero todavía no me has contestado.
¿He hecho una estupidez? Eso solo puede decirlo el tiempo, Serrano. Sonrió otra vez Bermúdez a medias. Si el Serrano nunca reconoció a Ambrosio, cuando Ambrosio era chofer de don Cayo subió al auto 1000 veces. 1000 veces lo había llevado a su casa. Tal vez le reconocería, pero el caso es que nunca se lo demostró. Como él era ministro entonces, ¿se avergonzaría de haber sido conocido de Ambrosio cuando no era nadie? ¿No le haría gracia que Ambrosio supiera que él estuvo enredado en el rapto de la hija de la túmula? ¿Lo borraría de su cabeza para que esta cara negra no le trajera malos recuerdos, don? Las veces que se vieron, trató a Ambrosio como a un chofer, que se le ve por primera vez. Buenos días, buenas tardes, y el Serrano lo mismo. Y ahora que le iba a decir una cosa, don. Es verdad que la Rosa se puso idiota y se llenó de lunares, pero en el fondo su historia daba compasión, ¿no, don? Después de todo era su mujer, ¿no es cierto? Y la dejó en Chincha. Y ella no pudo gozar de nada cuando don Cayo se volvió importante. ¿Qué fue de ella todos estos años? Cuando don Cayo se vino a Lima, ella se quedó en la casita amarilla. A lo mejor todavía sigue ahí, ahuesándose. Pero ella no la abandonó como a la señora Hortensia, sin un medio. Le pasaba su pensión a Ambrosio, le dijo muchas veces, hazme recuerdo que tengo que mandarle plata a Rosa, negro. ¿Qué hizo ella todos estos años? ¿Quién sabe, don? Su vida siempre sería una vida sin amigas, ni parientes, porque desde el matrimonio no volvió a ver a nadie de la ranchería, ni siquiera la túmula. Se le prohibiría a don Cayo, seguro, y la túmula se la pasaba maldiciendo a su hija porque no lo recibía en su casa. Pero ni por esas, don. No entró a la sociedad de Chincha. ¡Qué esperanza! ¿Quién se iba a estar juntando con la hija de la lechera aunque fuera mujer de don Cayo y se pusiera zapatos y se lavara la cara a diario? Si todos la habían visto arreando el burro y repartiendo porongos. Y además, sabiendo que el buitre no la reconocía como nuera. No tuvo más remedio que encerrarse en un cuartito que tomó don Cayo detrás del Hospital San José y llevar vida de monja. No salía casi nunca, de vergüenza, porque en la calle la señalaban, o de miedo al buitre quizá. Después ya sería por costumbre. Ambrosio la había visto algunas veces en el mercado sacando una batea a la calle y fregando ropa, arrodillada en la vereda. Así que, ¿de qué le sirvió tanta viveza, don? Tanta mañosería para pescar al blanquito. Ganaría un apellido y mejoraría de clase, pero se quedó sin una amiga y hasta sin madre. ¿Don Cayo, don? Sí, él tenía amigos. Los sábados se lo veía tomándose sus cerveciolas en el cielito lindo, o jugando sapo en el jardín El Paraíso o en el bowling. Y decían que se metía siempre al cuarto con dos. Rara vez salía con la Rosa. Hasta el cine se iba solo. ¿En qué trabajó don Cayo? Don. En el almacén de los Cruz, en un banco, en una notaría, después vendía tractores a los hacendados. Pasó como un año en el cuartito ese. Cuando mejoró se mudó al barrio sur. Ambrosio en ese tiempo ya era chofer interprovincial y paraba poco en Chincha y en una de esas que llegó al pueblo le dijeron se murió el buitre y don Cayo y la Rosa se han ido a vivir con la Beata. Doña Catalina se murió cuando el gobierno de Bustamante, don. Cuando a don Cayo le cambió la suerte con Odría, en Chincha decían ahora Rosa se hará casa nueva y tendrá sirvientas. Nada de eso, don. Comenzaron a lloverle visitas a la Rosa entonces. En La Voz de Chincha salían fotos de don Cayo, que decían chinchano ilustre. ¿Y quién no le caía a la Rosa para pedirle un puestecito para mi marido, una bequita para mi hijo, y que a mi hermano lo nombren profesor aquí, subprefecto allá? Y las familias de apristas y apristones a llorarle que don Cayo suelte a mi sobrinito o deje volver al país a mi tío. Ahí vino la venganza de la hija de la túmula, don.
Ahí pagaron los que le hicieron desaires. Dicen que los recibía en la puerta y que a todos les ponía la misma cara de idiota. ¿Estaba preso su hijito? ¡Ay, qué pena! Un puesto para su entenadito, que fuera a Lima y le hablara a su marido, y hasta lueguito. Pero todo esto, Ambrosio, solo lo sabían de oídas, don. ¿No ve que entonces ya estaba en Lima también? ¿Que lo había convencido a él que se viniera a buscar a don Cayo, don? La negra, Ambrosio, no quería. Dicen, que a todos los chinchanos que van a pedirle algo los larga. Pero a él no lo largó, don. Lo ayudó, y a Ambrosio se lo agradecía. Sí, odiaba a los chinchanos. ¿Quién sabe por qué? Ya ve que no hizo nada por Chincha, ni una escuelita, ni hizo construir en su tierra. Cuando pasó el tiempo y las gentes comenzaban a hablar mal de Odría y volvieron a Chincha, los apristas desterrados dicen que el subprefecto puso un policía en la casita amarilla para proteger a la Rosa. ¿No ve que don Cayo era tan odiado, don? ¡Pura tontería! Desde que él estaba en el gobierno, ni vivían juntos ni se veían. Todos sabían que si la mataban a la Rosa, con eso no le hacían daño a don Cayo. Más bien un favor. Porque no solo no la quería, don, sino que hasta la odiaría por habérsele puesto tan fea. ¿No cree usted? ¿Ya ves qué bien te recibió el general?, dijo el coronel Espina. ¿Ya has visto qué clase de hombre es el general? Necesito poner en orden mi cabeza, murmuró Bermúdez. La tengo hecha una olla de grillos. Anda a descansar, dijo Espina. Mañana te presentaré a la gente del ministerio y te pondré al tanto de las cosas, pero dime al menos si estás contento. No sé si contento, dijo Bermúdez. Como borracho, más bien. Bueno, ya sé que esa es tu manera de darme las gracias, se rió Espina. He venido a Lima solo con este maletín, dijo Bermúdez. Pensaba que era cuestión de unas horas. ¿Necesitas dinero?, dijo Espina. Sí, hombre, te presto algo ahora y mañana hacemos que te den un adelanto en la caja. ¿Qué desgracia te pasó en Pucallpa?, dice Santiago. Voy a buscarme un hotelito cerca de aquí, dijo Bermúdez. Vendré mañana temprano. ¿Por mí? ¿Por mí?, dijo don Fermín. ¿O lo hiciste por ti, para tenerme en tus manos, pobre infeliz? Uno que creía que era mi amigo me mandó allá, dice Ambrosio. Anda allá, negro, el oro y el moro. Puro cuento, niño. La ensartada más grande del siglo. ¡Ja! Si le contara. Espina lo acompañó hasta la puerta del despacho y se dieron la mano. Bermúdez salió en una mano el maletín, en la otra el sombrerito. Tenía un aspecto distraído y grave, miraba como para adentro. No contestó la venia del oficial de la puerta del ministerio. ¿Era la hora de salida de las oficinas? Las calles estaban llenas de gente y de ruido. Se mezcló con la muchedumbre, siguió la corriente. Vino, volvió por aceras estrechas y atestadas, arrastrado por una especie de remolino o hechizo, deteniéndose a veces en una esquina o umbral, o farol para encender un cigarrillo. En un café del Jirón Azángaro pidió un té con limón, que saboreó muy despacio, y al salir dejó de propina el doble de la cuenta. En una librería refugiada en el pasillo del Jirón de la Unión hojeó novelitas de carátulas llameantes y letra manoseada y minúsculas, mirando sin ver, hasta que los misterios de Lesbos encendieron sus ojos un segundo. La compró y salió. Todavía ambuló un rato por el centro, el maletín bajo el brazo, el sombrerito arrugado en la mano, fumando sin tregua. Oscurecía ya y las calles estaban desiertas cuando entró al Hotel Maury y pidió una habitación. Le alcanzaron una ficha y tuvo la pluma levantada unos segundos donde decía profesión. Escribió al fin funcionario. El cuarto estaba en el tercer piso, la ventana daba a un patio interior. Se metió a la bañera y se acostó en ropa interior. Manoseó los misterios de Lesbos, dejando que sus ojos corrieran ciegos sobre las figuritas negras apretadas. Luego apagó la luz, pero no pudo atrapar el sueño hasta muchas horas después. Desvelado permanecía de espaldas, el cuerpo inmóvil, el cigarrillo ardiendo entre los dedos,
respirando con ansiedad, los ojos fijos en las sombras oscuras de arriba. Muy bien. Hemos terminado el capítulo número 3 de Conversación en la Catedral, en donde la redacción de Mario Vargas Llosa nos ha llevado a Chincha y por momentos a la conversación en la catedral, y luego volvía a Chincha para contarnos la historia de Bermúdez, la historia de su relación con la negra, su esposa, hija de la túmula. La negra había sido vendedora de leche. También para contarnos pasajes de Ambrosio, que luego también aparecía en la conversación en la catedral. Sugiero que puedan volver a escuchar nuevamente el texto, porque la redacción de Vargas Llosa, al querer hablarnos a modo de feedback, a modo de remembranza, los previos que le dan sentido al personaje que ya anda conversando en la catedral, o sea, en el bar La Catedral, suelen cambiar de presente a pasado, y de pasado a introspección, y de introspección nuevamente a diálogo. La abundancia de diálogo interior es muy grande y a veces puede llegar a ser un poco compleja. Por eso yo sugiero volver a escuchar el texto para poder entender mejor también la psicología de los personajes. Este tipo de redacción se llama redacción telescópica, es decir, estás en el presente en un momento, en el aquí y ahora, y luego pasas al pasado. En el pasado empiezas a desarrollar toda una escena. En esa escena hay introspección, pero al mismo tiempo puedes verlo como si fueras una tercera persona. Y nuevamente vuelves al presente. Y luego van a notar que se entreveran los diálogos. En un diálogo en un mismo diálogo, aparece la conversación de Bermúdez con el teniente, y en el mismo diálogo, el siguiente diálogo es exactamente la conversación entre Santiago y Ambrosio. Tiempos diferentes, personas diferentes, lugares diferentes. Entonces, I suggest que lo vuelvan a escuchar, y que vuelvan a escuchar la obra para poder entenderla, porque aquí Mario Vargas Llosa realmente se anota un complejo texto. Bien, espero que les haya gustado y los espero para el siguiente capítulo, que es el capítulo número 4, y vamos avanzando en lo que es la primera parte de Conversación en la Catedral, un texto que es además bastante amplio, pero bastante interesante, que nos deja estampas de diferentes lugares del Perú en la década de los 50. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal.